Recibimos a Soledad Chiarino, directora de Hábito, ya que ayer se conmemoró el Día Mundial del Clasificador. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad, una alegría por dar voz y dar difusión a este día tan importante para nosotros. ¿Cómo nace Hábito y cuándo nace? Hábito nace en el 2019 a partir de un proyecto de tesis de mi primo Francisco Ulvinó. Nos encontramos en una Navidad y me contó su proyecto de tesis y realmente me pareció fascinante esto de acompañar a las organizaciones y a las empresas para que puedan ser responsables y sostenibles con la gestión de sus residuos. Me pasaba a mí estando del otro lado y cuando me contó el proyecto realmente me pareció algo como una necesidad real. Uh-huh. ¿Esto es algo que nos compete a todos en un tiempo como este o solamente a las empresas? Porque bueno, así como hay empresas, existen también los tipos de residuos. Está claro que con inteligencia y conocimiento e información sabemos qué podemos hacer y cómo podemos colaborar en lo que tiene que ver con nuestros residuos en general también, ¿no? Exacto, eso que decís vos es súper importante porque nosotros... porque hay una necesidad concreta, porque en la legislación en Montevideo hace que las empresas y las organizaciones, tanto públicas como privadas, necesitan una gestión de residuos tercerizada. La Intendencia no se hace cargo de los residuos que se generan en estos contextos, sí es responsable de los residuos domiciliarios. Ahí es donde compete la Intendencia en lo que gestiona propiamente. De todas formas, todos nosotros somos ciudadanos y todos nosotros, o muchísimos de nosotros, tenemos una vida activa en otros lugares, en trabajos, en centros educativos o en otros lugares, instituciones o club de deporte, donde se generamos residuos. Entonces, cuando caminamos por la calle exactamente, exactamente. Entonces, esto de que a nosotros desde Hábito nos compete mucho y nos importa mucho de sensibilizar y dar a conocer y dar a entender de qué va en qué, o por qué se recicla, o por qué es importante gestionar correctamente, y el paso 1 ahí, ¿no? La correcta clasificación en origen de los residuos. Soledad, a nivel ciudadano, ¿tenemos conciencia del impacto que tiene la buena clasificación de residuos? Porque lo podemos sí. ver a nivel institucional, desde la experticia y todo lo demás, pero a veces las personas mismas, que somos grandes generadores de residuos, a veces no somos conscientes de esto. Está eso, si los demás lo hacen, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Sí. No me lo contaron, he visto gente de alguna manera pelearse con la ciudad en la que vive porque la intendencia, el color de la intendencia que está al frente no le sirve, cosas. Y así, si seguimos conversando, motivos para no ser un agente de clasificación individual, después hablamos de lo empresarial, sí, tenemos para escribir un libro. Sin duda, igual a mí me gusta también contar las partes positivas de lo que hay en esto y entiendo que en los últimos años es exponencial la sensibilización o la conciencia o al menos la inquietud que estamos teniendo hacia eso, ¿no? Creo que el puntapié inicial fue la pandemia. La pandemia nos despertó el mirar mucho más a lo que generamos porque estábamos más rato en nuestras casas, porque ahí se despertó como esa llamita. Pero a pesar de esto, también estamos todos cada vez más responsables. Y si bien vos decís, bueno, separemos lo que somos los ciudadanos de a pie o nuestros residuos domésticos del otro, en realidad el cambio se genera en todos lados. Entonces nos pasa muchísimas veces que nosotros estamos hablando en instituciones educativas que al final terminan los padres de los niños que están en ese centro educativo clasificando porque los niños les insisten. Entonces esto es un cambio como de exponencial, ¿no? Como que uno que si clasifica en el trabajo después va a su casa y dice, ay, pará, esto me suena raro tirar todo junto cuando yo puedo clasificar ahí. Entonces esos cambios que empiezan en pequeños cambios de hábito que nosotros nos compete más el área de sus trabajos o instituciones, pero eso tiene derrames para toda la población y es exponencial. Cuando hablamos de clasificadores en un término genérico, generalmente hablamos de personas que siempre lo primero que pensamos, ¿no? La imagen que se nos viene a la mente
son personas en la calle, con un carro tirado por un caballo. Acá estamos hablando de un clasificador intraempresarial. Y te pregunto, ¿este es un papel que se le da a ciertos empleados dentro de una empresa? ¿Se contratan a personas especialmente para esto? ¿Hay empresas que se dedican a esto a nivel intraempresarial? Mira, nosotros lo que hacemos y cómo trabajamos con lo que son los clasificadores, y por eso nos compete hoy hablar y honrar este lugar y dignificar este lugar, porque es tal cual como decís tú, ¿no? Siempre tenemos esa asociación de estos clasificadores. Así, nosotros trabajamos con personas que en muchísimos casos es su primer trabajo formal. Uh-huh. Es la primera vez que tienen una carga social, que tienen un uniforme, que tienen una licencia, un salario ocasional, seguridad de condiciones de trabajo, pero sin embargo estuvieron trabajando muchísimos años en la clasificación. Nosotros, nuestro objetivo es formalizarlos, pero los incluimos a estas personas que antes trabajaban en la informalidad a un marco formal. Porque esto es re importante, y acá cuando me decís intraempresarial, sí, trabajan en hábito en la clasificación propiamente de estos residuos, pero no van a las empresas. Nosotros levantamos los residuos clasificados en las organizaciones o las empresas, los traemos a planta, y ahí es donde se genera esta clasificación fina de estos residuos, que nosotros clasificamos en 14 diferentes categorías. Uno a veces puede pensar en este tipo de trabajo, si lo piensa livianamente, puede pensar en este tipo de trabajo como un trabajo de base de la pirámide, ¿no? De la pirámide que tenemos como especie de lugar que ocupa cada persona, cada trabajo, cada importancia que se le da. En un mundo como el que estamos viviendo hoy en día, de tanto residuo, ¿qué valor tiene como primer trabajo un trabajo como este, pensando en la formación de una persona que de pronto lo que quiere en la vida es avanzar, teniendo en cuenta que de alguna manera estamos hablando de un trabajo entre comillas moderno que emparda con una realidad contra la que tenemos que luchar? Es muy interesante esa pregunta que haces, porque eso del primer trabajo o el primer... muchas veces es el primer trabajo por la edad, pero muchas veces es el primer trabajo formal y pueden tener más de 40 años, ¿no? Entonces, en realidad nosotros, en este compromiso que tenemos de entender que trabajar y dignificar este lugar de trabajo compete a todas las organizaciones, que no podemos decir, bueno, ahora con la modernización, bueno, esto es basura, esto se va para afuera. No, tenemos que incluir a personas que trabajan generaciones y generaciones en los residuos, pero de una forma digna, darle visibilidad a ese trabajo y que se vea. Y tiene una importancia enorme, porque esas personas son las que hacen el eslabón para que realmente termine de pasar lo que tiene que terminar de pasar, que es que cada una de esas categorías se vaya a reciclar, porque si no hay una forma de clasificación fina en ese proceso entre que se reciben las bolsas de reciclables varios y se clasifica, no hay eslabón. Entonces, son fundamentales, es un trabajo que es muy importante, esto también, como decís vos, ¿no? El primer trabajo en muchos casos, pero que sirve como para entender lo que es una dinámica de trabajo, para cumplir un horario, para tener también esta validación social en un entorno formal, en un entorno con horario, con responsabilidades, con licencias, con posibilidades de cobertura a otro lado, y ser parte de un equipo en el que todos entendemos esto de trabajar y el impacto social que tiene en esta parte de incluir a estas personas y no segregarlas porque están en el marco informal. La propuesta de Hábito es como una especie de operativo candado, en el sentido de que yo no solamente tengo el personal para la clasificación, sino que además también tengo que preparar a la empresa a la que voy a buscar los residuos para que ya más o menos esté todo clasificado. Exacto, eso que decís vos es medular para nosotros y también es parte del por qué le damos tanta importancia al primero de marzo, ¿no? Esto de que todos entendamos que somos parte de lo que clasificamos y tiramos en nuestro día a día, que no hay punto medio, o sumamos o cortamos, o clasificamos bien o le hacemos más complicado el trabajo a ese clasificador que en el último eslabón está en la planta y está clasificando. Entonces, esto de que vos decís de sensibilizar y instruir, darle herramientas, darle material, darles capacitaciones, generarle todo lo que necesitan
para tener el conocimiento para poder clasificar, que esto parece, lo estoy diciendo como algo enorme, pero no es. O sea, una vez que uno sabe a dónde va el papel, a dónde va el... Más o menos siempre generamos lo mismo y se aprende 1, 2 veces, lo pienso cuando miro los tachos. A la quinta vez ya sabés, ya vas en piloto automático a tirar ese residuo que es casi siempre lo que generás. Y todas estas excusas que nosotros lo entendemos como excusas, pero es justamente para seguir manteniendo la temática arriba. Importa lo que generás, importa dónde lo tirás, y todos somos parte del problema o de la solución, depende de dónde nos querramos parar. Y bueno, la invitación es esto, ¿no? Entendamos que atrás hay una persona que está abriendo esa bolsa y que de nosotros depende que lo que reciba esté bueno para clasificar o esté sucio, roto, peligroso o lo que fuere. Te voy a hacer una pregunta entre paréntesis a Dale. todo lo que estamos hablando y quería saber si marzo es un mes que tiene un significado en particular o es un mes caprichoso, para decir, bueno, quedó libre marzo, vamos a usar este día y este mes como día importante o como día conmemorativo de algo. Bueno, en realidad nosotros obviamente tomamos esta fecha como referencia a nivel internacional. Uh-huh. El puntapié inicial que generó esta fecha fue una historia muy, muy triste de un caso que hubo en Colombia de unas muertes de unos clasificadores en la década del 80 y bueno, la verdad que fue muy lastimosa, pero bueno, se generó esa fecha a partir de la cual ahora celebramos todos los años esto del Día del Clasificador. Bien. Le estabas dando un lugar, o por lo menos una clasificación también a las personas que realizan este tipo de trabajo. Son personas, cualquiera puede ser clasificador, es un trabajo que está dirigido a personas de bajos recursos para tener un primer trabajo. ¿Se puede soñar con una sociedad que clasifique en el futuro de manera más responsable también y que de alguna manera, voy a tratar de explicarme bien, vuelvo a lo mismo, cuando pensamos en clasificadores pensamos en personas de muy bajos recursos que tienen este trabajo como una forma de supervivencia? Yo siempre digo que si se intervinieran algunos lugares, algunos barrios, algunas situaciones sociales, se podrían generar pequeñas industrias donde la dignidad de las personas también pudiera escalar de alguna manera. Y no estoy hablando de lo económico, estoy hablando del modus vivendi de las personas, que me parece que es mucho más importante, sí. Y la dignidad también. Bueno, eso que decís tú, creo que es el corazón de lo que queremos transmitir y queremos visibilizar y comunicar en este momento, es la dignidad de este lugar de trabajo. Bien. Tenemos que salirnos de ese estigma que tenemos, ese prejuicio que tenemos todos de entender al clasificador como el último recurso que en nuestras cabezas está o atrás de un caballo o hurgando en los contenedores, y en realidad es permitirle y darle la oportunidad de que haga su trabajo, pero en condiciones dignas, que no se ponga en situaciones peligrosas o que también esté en situaciones peligrosas de peligro físico o también de un prejuicio enorme. Las historias que hemos escuchado de las personas que trabajan con nosotros muchas veces, de los prejuicios que hay en la calle, y esto de validación de un trabajo que es un trabajo de planta como cualquier otro, en el sentido de esto de la dignidad y de quienes están atrás del trabajo remunerado también, en condiciones formales. Y esto, como cualquier otro, pero también quiero destacar la importancia que tiene este rol, ¿no? Como cualquier otro, pero no, porque es un clasificador que tiene una importancia enorme para esto de la continuidad de ese eslabón clave para que efectivamente se termine cerrando el ciclo de ese material o residuo que está. ¿Qué es lo que más se clasifica? Lo que más generamos, o sea, se genera y que llega a la planta, te diría que es el cartón, el nylon, un poco de PET, que son las botellitas. Eso es lo que principalmente generan nuestros clientes, y papel, obviamente, ¿no? ¿Y cómo es la línea de trabajo? ¿Cómo es el proceso de trabajo en todo esto? Bueno, los camiones levantan las bolsas de residuos que van en diferentes categorías, ¿no? Lo que es los reciclables varios, en algunos casos azul, si es que genera mucho papel, que es el papel y el cartón, van en el azul. Los reciclables varios, que ahí podemos poner latas, vidrio sano,
tetra, algunos plásticos, plásticos como PET, como pomo y demás. Y después levantamos también los compostables. Cada uno de estos va en el camión separado en diferentes bolsones. Cuando llegan a planta se bajan los bolsones y se abren las bolsas, que siempre están en bolsas verdes o transparentes azules, dependiendo del material. Nosotros en planta no abrimos bolsas negras porque las negras son las que tienen lo que es mezclado, lo que es basura. Entonces, si nosotros no podemos ver lo que hay adentro, no lo abrimos porque no sabemos qué hay adentro. ¿Qué pasa Entonces, con esa? eso se va directo a Felipe Cardoso. Perfecto. Al relleno sanitario. Entonces también se levantan, pero se levanta aparte y se va directo a Felipe Cardoso. Entonces, si nuestros clientes no se paran primero con las bolsas de color y bien clasificado, nosotros directamente esa bolsa no se abre. Entonces, cuando llegan a la planta, a Hábito, se abre esa bolsa y se va clasificando en esas 14 diferentes categorías que te comentaba que nosotros hacemos. Las principales y el 95% de los materiales son esos que te comentaba anteriormente, ¿no? El cartón, el nylon, el PET, el pomo, algo de espuma. Y después tenemos algo de algunos otros materiales que son bastante particulares, como latas, pero muy poco. Pero bueno, y después que eso se juntan todos los, no sé, los cartones, por poner un ejemplo, los papeles, y se hacen fardos con eso. Entonces eso lo que permite es acondicionan en fardos para que luego se vayan a procesos industriales, que ese fardo de cartón, por poner un ejemplo, entre en el proceso industrial del reciclaje del cartón. Muy bien. Soledad, te proponemos ir a una pausa y seguimos conversando sobre este día y sobre el trabajo de Hábito, por favor. Muchas gracias. Antes de seguir adelante, ¿cómo se conmemora el Día del Clasificador? Bueno, lo celebramos, Se celebra. Sí, nosotros lo celebramos. Bien. Y justamente lo que buscamos es comunicar y dar visibilidad a este lugar tan importante para nosotros. Trajo regalos, Soledad, porque yo tengo en mis manos un vaso de pop. En este vaso de pop venía acompañado de un cartoncito con un código QR que yo preferí dejarlo en manos de Soledad, porque ahí entra la parte tecnológica, y me decía que esto se trata de un experimento social. Ahí está. Este año, con el objetivo de darle visibilidad a lo que todos tenemos preconceptos de lo que es la clasificación y visibilizar eso para dignificar y darle el lugar que tiene al clasificador, lo que hicimos es hacer un llamado a través de influencers o periodistas o como gente no tan cercana a Hábito, pero que hacer un llamado para un experimento social totalmente anónimo. Nadie sabía ni para qué empresa, ni con qué objetivo, ni nada. Hicimos este llamado, un llamado así, se anotaron más de 80 personas y ahí hicimos una selección de las personas con un perfil bastante disperso, edades, mujeres, hombres, niños. Y en este experimento social lo que los hicimos es ir un día a la sala del movie, que se sienten sin saber para qué ni para quién. Les hicimos un par de preguntas sin tener contexto y les pedimos que abren una caja. En esa caja habían residuos y empezamos como a desarmar esos preconceptos que hay, ¿no? De cómo te imaginas que es un día un clasificador, para dónde va y demás. Y después les mostramos lo que es la vida real de un clasificador, cómo trabajan, en qué, de hecho estaba Estela, que es una del equipo de Hábito, contando su historia, contando cómo es un día de trabajo, y en esa forma de normalizarlo y de verlo como un trabajo sumamente digno y sumamente valioso en la cadena, como que se van desmembrando esos prejuicios que nosotros tenemos de entender quizás al clasificador como algo mucho más lejos, cuando en realidad estamos mucho más cerca de lo que nos imaginamos, porque cada vez que tiramos algo repercute en un clasificador. Es importante el visibilizar ciertos trabajos, ¿no?, que son muy importantes. Yo recuerdo que durante la pandemia, que vos hacías referencia a ella, una de las cosas que empezamos a mirar con otros ojos es a la persona que se dedica a cuidar la higiene de un lugar de trabajo, porque en ese momento pasó a ser una de las personas, junto con el médico y otros, una de las personas más importantes de nuestras vidas, ¿no?, que iban por todos lados limpiando, echando alcohol en spray en todo lo que, cuando
hicimos aquel consumo de alcohol Qué locura, histórico. parece otra vida. Sí, total, que parece otra vida, tal cual. Y está bueno esto también, ¿no? Porque muchas veces hay tantos trabajos que son tan importantes para nuestras vidas, algunos que son hasta modernos de alguna manera como este, porque son la dinámica, nuestra historia como especie los está haciendo necesarios también, y de los que no sabemos nada muchas veces, ¿no? Sabes que eso de los que no sabemos nada es como tan medular o tan clave, porque nos pasa un montón de veces que justamente lo que queremos es acercar lo que es el trabajo normal o diario de hábito para que las personas entiendan más, dimensionen más. Y nos pasa que de repente hacemos visitas a planta y la gente queda impresionadísima. Obviamente nos saca de nuestra rutina, de nuestra forma del día a día, pero nos ayuda a ver y a entender. Creo que gran parte de eso, de lo que vos decías hace un rato, era de eso de que de estar continuamente como en esa excusa de, ay no, si después no pasa nada. No, cuando venís y ves lo que pasa en la planta y entendés que realmente pasan las cosas, que cada cosa se va a reciclar donde tiene y en condiciones saludables, dignas, limpias, tú entras a Hábito y no hay basura. Nosotros en Hábito tenemos materiales y no hay basura. Hay materiales que se están clasificando para ser reciclados. Entonces salimos de ese concepto de basura para hacer materiales. Uno muchas veces se pregunta si este tipo de trabajos, como el que estamos describiendo desde que llegaste aquí al estudio, no refuerzan aquello de que lo individual es lo que hace a lo colectivo, ¿no? Porque siempre esperamos que el colectivo haga para sumarnos y pocas veces nos damos cuenta de la importancia que tenemos como esa personita que somos en todo el mundo, con nuestra actitud, y lo voy a decir de esta manera, con nuestra disciplina también para ciertas cosas y para ciertos hábitos, ¿no? Absolutamente, porque en eso de que hablábamos de que, bueno, nosotros somos un todo, generamos en nuestra casa, generamos en nuestro trabajo, generamos en nuestro centro educativo, en lo que fuere, pero nosotros lamentablemente estamos todo el rato generando residuos. Entonces nuestra responsabilidad nos compete en nuestro hogar, en nuestro lugar donde estamos, en varias horas al día. Entonces somos un todo y en ese todo esos cambios que nosotros entendemos que esto es exponencial porque son cambios virtuosos. Cuando vos lo haces si tu primer lugar es el trabajo, después lo llevas a tu casa y nos pasa muchísimo que familias de hijos que van a instituciones educativas donde tenían el servicio de hábito y entienden que lo que se va a reciclar, lo que pasa después con cada uno de esos materiales, o lo ven o lo perciben como cada vez más importante y más real, los llevan a sus casas y los padres... Es lo que te iba a preguntar, perdóname que te interrumpa, Soledad. No. ¿Cuánto se ve? Viste que muchas veces los más chicos, y sobre todo los más chicos de esta época, resultan ser agentes pedagógicos mucho más efectivos que nosotros, los adultos, en mucha cosa, ¿no? Y claro, cuando vos de repente tenés la suerte de que tenés las dos puntas cubiertas, la escuela y tu casa, bueno, bárbaro, ahí tenés el partido prácticamente ganado. Muchas veces lo que les enseñan en la escuela, o lo que le van a enseñar a la escuela a veces, porque de pronto no es parte de la currícula, pero sí hay charlas o visitas en particular que les pegan mucho a los niños, ellos después van y nos interpelan a nosotros como adultos. El niño, yo siempre digo que la infancia es delicada, hay que cuidarla, hay que educarla, hay que estar atentos a ellos, pero a veces tienen un bombazo de autoridad sobre nosotros que resulta ser hasta de un aprendizaje prácticamente inolvidable para los adultos, ¿no? 100%, y nos pasa mucho. Me he cruzado con varios padres que me dicen, ay, vos sos de hábito. Mi hijo me está enloqueciendo para que clasifique en casa, con lo cual a mí me parece música para nuestros oídos, ¿no? De hecho, nosotros trabajamos mucho eso que vos decís en lo que le llamamos el programa Hábito, y en particular para todos los colegios con los que trabajamos con líderes ambientales, que es un programa dentro de cada institución educativa que lo que busca es generar y empoderar cada vez más a estos embajadores que son seleccionados por el colegio por sus propios intereses, pero que lo que buscan son instancias mensuales que tenemos con ellos. Entonces cada vez se empoderan más, tienen más conocimiento, les interesan más, hacemos proyectos con ellos como para que ellos puedan seguir explorando. Entonces
son agentes de cambio enorme. Habiéndote dicho esto, la gente siempre me dice, ay, qué bueno empezar por los niños. Y yo siempre digo, no hay tiempo para arrancar por los niños. Somos nosotros los que tenemos que arrancar hoy, y además los niños se nos van a sumar y se van a seguir sumando a esto cosas, pero es hoy. Y es muy interesante esto que vos que traes, que es un cambio individual que afecta a lo colectivo. Y una de las razones por las cuales nosotros también trabajamos desde las instituciones o dentro de las organizaciones es porque necesitamos desde un todo un cambio sistémico. ¿Qué quiere decir un cambio sistémico? Acá se hacen las cosas así, acá vamos a clasificar en esta organización, en este trabajo, en esta oficina, este depósito, esta industria, vamos a clasificar y vamos a darle un correcto destino. Entonces ese cambio afecta a todas las personas que trabajan ahí. No es yo solo clasifico porque después no sé qué va a pasar atrás, ¿no? Entonces cuando hay una organización que dice, bueno, acá vamos a empezar a clasificar y le vamos a dar un buen destino, eso hace que todas las personas en su conjunto se sumen a ese cambio sistémico y después exponencia en sus casas, en sus todo. Te hago una pregunta un poco ambiciosa y aventurada, ¿no? Pero si se lograra que trabajos como el que hace Hábito, como el que se hace en las empresas, realmente se hagan fuertes por fuera, ¿podríamos lograr en algún momento hacerlo dentro de nuestras casas? La Intendencia hace muchos años tuvo un intento que fue fallido totalmente, de tratar de inculcar en nosotros ese hábito justamente de poder clasificar. En la época que todavía las bolsas de nylon estaban presentes, teníamos la bolsa de nylon verde, la naranja. Hubo un intento hasta medio lúdico, si se quiere, de ver si podían lograr esto con nosotros, y no se logró absolutamente nada. Y a veces, y voy a levantar la mano como culpable también, porque también uno lo es, porque entra a echar a la basura y no clasifica absolutamente nada, a veces siente como muy lejos de todo eso, y que también sería una buena solución, ¿no? Es como que te escucho y hay como muchísimos componentes que arman esa cadena. Uh-huh. Y creo que desde el alcance que tenemos nosotros, y me imagino, y también es extrapolable a los casos de los hogares, hay muchos eslabones que se tienen que engarzar para que lo que yo clasifico termine siendo reciclado o compostado. Y eso que decís vos, que estamos tan lejos. Bueno, yo hoy estoy hablando acá porque justamente lo que necesitamos es acercar eso para que entendamos que nos repercute a todos. Entonces me preguntás de la Intendencia. La Intendencia entiendo que está apostando muchísimo a que cada vez más se recicle y seamos conscientes de puertas adentro en el departamento de Montevideo. Pues hay otros departamentos como Canelones que están muchísimo más avanzados. De hecho, ahora se están tratando de llevar a Montevideo muchas de las políticas de Canelones. Pero es un trabajo que implica muchos eslabones que se tienen que engarzar. Entonces, yo siempre, cuando las personas me preguntan, y bueno, ¿y qué pasa con los contenedores y demás? Es importante que nosotros hagamos lo que nosotros podemos hacer bien, al llevar a los contenedores de la calle de reciclables, o los que están en los supermercados, o en algunos casos los que tienen los bolsones de la Intendencia, que clasifiquemos bien ahí, porque ahí empieza el círculo virtuoso. Cuanto mejor clasifico yo, mejor va a llegar a la planta de clasificación, mejores condiciones le va a llegar al clasificador. Y sí, siempre hay gente en esos contenedores que enchastra, que tira cualquier cosa. Y bueno, no tenemos que nosotros dejar de hacer nuestra parte porque otro lo haga mal, que es mucho de lo que decías vos, ¿no? Me quedan dos preguntas. Tenés el código QR ahí en tus manos. ¿Cuál era la finalidad de escanear este código? Este código QR, que los invito a todos a ver en Instagram, que es Hábito, que es ABITO.UI, que viene de Acciones por el Bien de Todos, Hábito. En nuestro Instagram está el video, y si no en YouTube buscan Hábito Uruguay y también está este video. Es un video de 7 minutos que es este experimento social en el que justamente lo que buscamos es visibilizar la importancia y lo digno que puede ser un trabajo, el trabajo del clasificador, y darle ese lugar y esa visibilidad, como decíamos, ¿no? Nadie lo ve, me siento súper lejos. Bueno, no, escuchemos la historia de
de primero lo que percibimos todos los ciudadanos, una mezcla bastante distinta de personas que asistieron a ese experimento social, y eso fue lo sumamente interesante, de qué prejuicios tenían sobre esto y qué fue lo que vieron de lo que pasa realmente, o de lo que es el rol realmente de un trabajador clasificador formal que trabaja en hábito en el día a día, ¿no? Entonces, esa contraposición y esa alegría de decir, bueno, yo tengo algo también que pueda sumar a que esta persona tenga mejores condiciones de trabajo, es lo que buscamos, bueno, a cortar esa brecha, ¿no? ¿Solo en Instagram nos encontramos? Y en YouTube está el video también, y si no está en nuestra página web, que es www.habito.com.uy, y en YouTube en YouTube el canal se llama Hábito Uruguay. Soledad Chiarino, directora de Hábito, muchísimas gracias por esta visita, por esta conversación. Muchísimas gracias a ustedes. Y gracias por el trabajo que realizan también.